Bueno, vamos a conocer a los jíbaros. No sé si ustedes tienen el gusto de saber algo de estos indios. Bueno, pues nosotros vamos a descubrirlos a través de un trabajo de investigación que ha realizado un asturiano de adopción, podríamos decir, porque de nacimiento es gallego. Él es Maximino Sendín. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Maximino? Bueno, buenas tardes, Moni. Tengo que rectificar. Corrígeme. He nacido en Oviedo, aunque mi familia... Tus padres son gallegos. Exactamente. Vale, entonces... tengo que decir que la reseña biográfica aquí así lo dice. Progenitores gallegos. Sí. O sea, que relación con Galicia existe, que era lo que yo quería... Pues sí, mucho, porque tengo casa y viajo con bastante frecuencia. Sí. Aunque, bueno, como también se dice ahí, pues aquí tengo mi vida, mi negocio, etcétera. Y por eso, pues también, bueno, permanezco la mayor parte del año. ¿Quiénes eran los jíbaros? Bueno, los jíbaros es como los describe Víctor de la Serna, uno de los indios más indómitos del continente americano, puesto que prácticamente hasta esta fecha en que Alfonso Graña logra pues, ser su rey, que luego hablaremos de esto, no habían tenido un contacto importante con el hombre blanco, desde que pues, los españoles, cuando fundaron la ciudad de Jaén, en Bracamoros, en el Ecuador, pues en 1549 creo que es, pues habían tenido unas malas experiencias puesto que los habían esclavizado y en 1599 se sublevaron, mataron a muchísimos de ellos y desde entonces no quisieron más contactos con el hombre blanco. Permanecieron en lo más profundo de la selva, podemos decir, y por eso de ahí la importancia de este personaje que a principios del siglo XX, 1922, comenzó su aventura, pues logró, por una casualidad, que luego también hablaremos de ello, pues reinar entre las tribus jíbaros del Alto Marañón, Huambisas y Aguarunas, que eran las dos tribus importantes. Bueno, si te parece, vamos a hablar del contenido del libro que hoy venimos a presentar. Es Alfonso I de la Amazonía, rey de los jíbaros. Aquí está el libro. Mañana se va a presentar en el Club de Prensa de la Nueva España, para aquellos que, bueno, en los que se despierte cierto interés respecto a la historia de los jíbaros. Pero tengo que presentarles a un amigo, porque Maximino se ha traído a un jíbaro, a una cabeza de jíbaro. Ahí le tienen. Usted explica a nuestros espectadores qué es lo que están viendo exactamente, Maximino. Bueno, pues esto es una cabeza reducida por los indios jíbaros al tamaño de un puño, como se dice normalmente, y que yo, sin saber que iba a hacer este trabajo, claro está, realizar este trabajo hace muchos años, compré hace unos 30 años a un misionero. Forma parte de una colección que tengo de material etnográfico importante y pues a razón de este trabajo que ahí vemos en la portada, donde uno de los indios que bajaba a Graña a la civilización, hasta Iquitos, fotografiados, Bisuma y Ambuso se llamaba, pues Ambuso pues lleva en su mano, si vemos la portada del libro, una cabeza de jíbaro reducida. Y es un procedimiento de momificación muy similar también a lo que empleaban los egipcios, y que hasta hace muy poco se desconocía el procedimiento que utilizaban para reducirla a ese tamaño. Quitaban los huesos de la cabeza, iban aplicando arenas calientes, las servían con plantas de la selva, etcétera, y después iban introduciendo piedras de diferentes tamaños hasta que quedaba ese tamaño. Es un proceso bastante largo, que duraba incluso muchas veces más de un mes, etcétera, y bueno, es algo curioso que por lo general solemos identificar a los indios jíbaros, tanto del Perú como de Ecuador, etcétera, con las cabezas reducidas. O sea, que esto que tenemos aquí delante ha sido un señor, ¿no? Pues ha sí, sido un indio. Exactamente. Lo que pasa es que le han reducido la cabeza a lo que están viendo ustedes, que como decimos es el tamaño de un puño, lo que están viendo ustedes en pantalla. Vamos a conocer la historia de estos indios a través de un gallego. Alfonso Graña sí que era gallego, ¿no? Pues sí, este Alfonso Graña procedía de una de las aldeas, podemos decir, más remotas de la Galicia profunda, del ayuntamiento de Avión, en la provincia de Orense, y de una aldea, como dice el prologuista, brumosa, de esas que hasta no hace mucho, menos de 50 años, la mayoría de las casas tenían incluso techos de paja, y de esta aldea tan remota, por los diferentes problemas que había de hambre, enfermedad, etcétera, muchos de ellos emigraron, por lo general en este caso, de esta parte a Brasil, porque el gobierno brasileño pagaba el pasaje a todos aquellos que quisieran establecerse en el país. Y esto pues, fue lo que motivó a Alfonso Graña, como otros de la zona, a marcharse en este caso para Brasil, Manaos, y posteriormente sabemos que a partir de 1910 se encuentra ya en Iquitos.
y tras la crisis del caucho, que principalmente comienza pues, en 1919-20, él en el 22 comienza esta aventura con los indios jíbaros. Como se describe en el libro, y según un relato oral que tenemos de uno de las personas que era amigo de uno de los que fue con él, que fueron 3 en esa aventura, pues se introdujeron en la selva y, como dice él, se toparon con una tribu de indios jíbaros. A su amigo, que iba con un amigo, iban 2, un tercero ya se había marchado para otro país, a su amigo lo mataron inmediatamente. Pero a Alfonso Graña le conservaron la vida porque, tal como dice él, se encaprichó con él la hija del rey de los jíbaros. Esto, bueno, pues es un relato oral, pero en su pueblo su familia era conocida como de la familia de los chulos. Tenía un cierto porte distinguido. Caramba. Y chulo, y eso a lo mejor fue lo que le salvó la vida. Bueno, no sé si tenemos creo que tenemos unas fotografías, ahí les estamos viendo. Este es Alfonso Graña. Sí, aquí tenemos. Que está en una aldea, no sé si llamarlo aldea o plena selva. Esto es justamente en el Pongo de Manserriche, que es uno de los rápidos más importantes que tenemos ahí, que luego hablaremos de una aventura que muy difícil, es un rápido y que es muy difícil de pasar pues con canoas o con cualquier tipo de balsa, y luego hablaremos al final de la vida de Alfonso Graña, donde él logra pasar ese rápido con el cadáver de un avión y 2 hidroaviones desarmados de las fuerzas aeroespaciales que se habían estrellado. Esto concretamente está en 1927 en el Pongo de Manserriche, y pensamos que no lo dice el reverso de las fotografías, que la mayoría de ellas tienen un texto escrito por su amigo Cesario Mosquera, pero pensamos que el niño que tiene en sus brazos, con ese bueno, abrazo, podemos decir, patriarcal, maternal, pues debe ser un hijo, que luego hablaremos también de él, que se llamaba... O sea, que al final se casó con la hija de el jefe de la tribu jíbara, ¿no? Y parece que por lo menos tuvo este hijo porque con él bajaba la civilización un niño, que en este caso ya cuando empieza el relato tiene 12 años, pero se llamaba igual que Alfonso, se llamaba Alfonso igual que él, y además dice el cronista, su amigo Cesario Mosquera, que hablaba una especie de mezcla de castellano y gallego, lo que quiere decir que vivía en contacto muy directo con Alfonso y que en vez de ahijado era su hijo. Lo que pasa es que como estaba muy mal mirado que un blanco se casara con una india, pues indudablemente pues, no había que descubrirlo. Ahí vemos cómo se mezclaban lo que eran los indios, que uno de ellos incluso está portando una cabeza de jíbaro, con Alfonso y parece con mujeres de la civilización, ¿no? Aquí en esta foto vemos a Alfonso Graña con estos 2 indios, Bisuma, y que conocemos sus nombres, Bisuma y Ambuso, y con 2 hijas de su amigo Cesario Mosquera, que tenía una famosa librería en Iquitos que se llamaba Amigos del País. Este amigo Cesario Mosquera además era un personaje curiosísimo que yo también documento en el libro, pero tenía, aparte de la librería, él había construido su propia máquina fotográfica y hacía estas fotos tan perfectas, de las que la mayoría de las fotos del libro, excepto algunas que pertenecen a expediciones científicas y sacadas por lo tanto por los americanos, la mayoría son de Cesario Mosquera. Y este es allí en la librería, en su casa, donde pues, cada vez que bajaba, en este caso desde el Alto Marañón, a vender mercancías, Alfonso Graña pues contactaba con este amigo, y es donde, gracias a eso, él con Cesario Mosquera se dedicaba, entre otras cosas, también a comprar quiebras de empresas que en ese momento estaban muy al día, y tenía máquinas de escribir, y con esas máquinas mecanográficamente transcribía, pero además literalmente todo lo que le contaba Alfonso Graña, incluso las carcajadas, cualquier cosa, le servía. Gracias a eso tenemos hoy material escrito, ¿verdad? Que es la joya, ¿no?, que tenemos ahora mismo. Aquí en este libro hay cartas escritas, ¿no? Exactamente. Hay documentos de intercambio entre Alfonso Graña y parientes, imagino, o amigos, ¿no? Sí. Más bien, la mayoría de los documentos, las cartas, corresponden a que el famoso capitán Iglesias Brahe, que es el famoso piloto del avión del Gran Poder, que hizo un vuelo, pues podemos decir, internacional y mundialmente conocido, como es había batido el récord nacional de distancia, pero luego hizo un vuelo que estuvo a punto de batir el récord mundial de vuelos sin escalas entre Sevilla y Bahía, en Brasil. Y después de ese vuelo, que fue en 1929, él comenzó a perfilar uno de sus proyectos más ambiciosos, que es la famosa expedición Iglesias Brahe al Amazonas, que según pues, los entendidos es la expedición
podemos decir, más importante del siglo XX, que por lo menos se proyectó, que durante 5 años el capitán inglés Servaje reunió toda una serie de documentación, etcétera, aunque luego al final, por razones, aparte de la guerra civil, porque esto finalizó, se había botado ya un barco que es el Ártabro, etcétera, que podía ser un barco similar al que posteriormente vimos aquí como Cousteau, porque era un buque científico que se había proyectado para esa expedición al Amazonas, y después, por causa de la guerra civil, no logró realizarse, aparte que había unas desavenencias en un patronato que se había formado para eso. Y gracias a ese contacto que se estableció el capitán inglés Servaje con su amigo Cesáreo Mosquera, y por lo tanto con tenemos documentaciones. Exactamente, tenemos toda esa documentación preciosa. Maximino, 12 años reinando a los jíbaros, con lo cual me imagino que les occidentalizaría de alguna manera, ¿no? ¿Qué les enseñó? ¿Qué relación se describe en este libro al final entre Alfonso Graña y los jíbaros? Entre otras cosas, hay porque yo me gusta mucho la documentación, lo científico, en el sentido de que es la forma mejor de avalar, porque si no parece, como se dice en el... Una novela, ¿no? Exactamente. Pero no lo es. No lo es, no lo es. Esto es un testimonio real. Exactamente. Pues una de las cosas que enseñó a los indios jíbaros desalinizaban las aguas para obtener sal, evaporaban, etcétera, de un río que tenían en su territorio, con un procedimiento natural que era pues una especie de olleta de barro, que por evaporación natural, pues al final quedaban unos 5 kilos de sal después de un tiempo. Salino. Él compró justamente en Jaén de Bracamoros una paila, y con ese procedimiento de los 5 kilos pasó a 50. Y esto, la sal era monopolio del Estado en aquel momento. La mayoría de la sal de Perú se importaba de Inglaterra, y por lo tanto tenía un precio elevado. Y esto a los indios los maravillaba, este procedimiento que para ellos era mágico. ¿Cómo no iba a ser rey entonces? Le harían lo que hiciera falta, ¿no? Exactamente. Entonces les construyó un molino, parece ser, les aprendió a desalinizar el paiche, que es un pez muy grande del Amazonas, y otras muchísimas cosas. Y después lo que sí era, como puedo decir, el eslabón entre la selva y la civilización. Cada vez que bajaba a Iquitos, desde el Alto Marañón, llevaba con él a varios indios de remeros para sus balsas, en las que llevaba pues tortugas, incluso tenía granjas donde pues cultivaba toda una serie de cosas, pero también ganadería, tenía vacas, etcétera, que los indios no comían. Sin embargo, ahí lo describe, que los indios ese tipo de carne no comían, monos y demás sí, pero vacas nada. Vaya. Y entonces bajaba con todo esto en las balsas, que incluso muchas habla de 550 más kilos, y lo iba vendiendo algunas cosas que estaba prohibido, como las tortugas cuando estaban en la época de desove, etcétera, y la sal, por el camino, y el resto lo vendían en Iquitos. Y entonces estos indios los bajaba a la civilización, cosa que nunca habían visto ni un avión ni un coche, y les compraba helados, los llevaba al cine, como las películas americanas. Los jíbaros al cine, señores. ¿Ustedes se imaginan a esta persona que estamos viendo en pantalla ahora mismo en el cine? Bueno, pues Alfonso Graña, el gallego, los lleva al cine. Exactamente. Y él dice, para que luego lo contaran a los otros, claro. Lo difícil que sería, cómo un indio puede contar a los otros lo que han visto. ¿Y cómo entendería lo que allí se proyectaba en el Les ponía la radio también, y decía que veían como una especie de brujas, porque claro, sentían aquellos extraños, aunque dice... ¿Alfonso murió allí, Maximino? Yo tuve la enorme suerte, porque Víctor de la Serna en 1965, un artículo, podemos decir, de estos, que es más bien una oda al héroe, pues le dedica toda una página, y posteriormente otros, pero es decir, yo me documento mucho en este artículo de Víctor de la Serna, diciendo que no se sabía cómo había muerto ni dónde. Yo tuve la enorme fortuna del Archivo del Reino de Galicia, también casi casualmente, pero después de mucho trabajo, dar un documento que describe cómo murió. ¿Ah, sí? Y murió de forma, podemos decir, natural, aunque fue de una enfermedad, de cáncer de estómago, porque lo describe, que camino de su, dice, sabrá usted, le escribe al capitán inglés Servaje, que el amigo Graña ha muerto camino de su casa, de su feudo, de un cáncer de estómago. El pobre no tuvo remedio, con lo cual sabemos de que murió. No murió de forma violenta, y no cabe duda que los indios le tributarían pues ese homenaje, ese respeto. 12 años rey de los jíbaros, pues me imagino que la despedida sería pues con honores de rey, ¿no? Bueno, yo creo que hemos despertado seguramente en nuestros espectadores dudas e interés respecto a los jíbaros y la relación que tuvieron con Alfonso I, con su Alfonso I, ¿verdad? Que fue rey de ellos durante 12 años en este Alto Marañón, ¿no? Mañana tienen posibilidad de escuchar más. Pues sí, esperamos. Será en el Club de Prensa de la Nueva España. A las 7. A las 7 de la tarde. Allí va a haber una presentación y ahí vais a hablar un poquito más ampliamente del contenido del libro, ¿no? Hasta entonces quédense ustedes con la portada.
aquí la tienen, para que la reconozcan los jíbaros y el rey Alfonso I de la Amazonía. Mañana más en el Club de Prensa Asturiana a las 7 de la tarde. Nosotros hemos terminado nuestro tiempo, pero podríamos estar hablando de Alfonso I un montón, ¿no? Pues sí, porque la verdad es un personaje que yo pienso que esto finalizará o terminará en una película, lo que estamos ya intentando, porque si lo cogen los americanos seguro, pero que tiene lo que no hemos hablado del rescate del piloto de las Fuerzas Aéreas Peruanas, porque es todo un episodio y una epopeya. Bueno, yo creo que deberían los espectadores de dejarse entusiasmar por esta historia, pero como les digo, claro, la televisión tiene su tiempo y en este tiempo hemos intentado hacer que sea atractivo para todos ustedes. Yo espero haberlo conseguido. Les dejo aquí con el jíbaro, en la cabeza de jíbaro. Despedimos a Maximino. Gracias, Maximino Sendín. Muchas gracias. Otro día vienes, ¿eh? Muchas gracias. Y seguimos hablando de nuestras cosas. Gracias. Y nosotros nos vamos a ver a Juan Ortiz. Es el coordinador de planificación familiar. Les decía yo al principio del programa que cambia de ubicación desde el ambulatorio